¿Qué son las vanguardias? Hacia 1910 se percibe en toda Europa unas actitudes de inconformismo y deseo de renovación en la literatura y las artes en general. En cuanto a la literatura, se refiere que se van formando movimientos y tendencias que, como en su momento hizo el romanticismo, vuelven a cambiar la manera de entender la literatura y, en cierto modo, la vida. Las características principales son: rechazan la realidad como referente literario. La nueva literatura de vanguardia se sale de lo cotidiano, de lo normal, y debe crear una realidad autónoma sin paralelo con el mundo real. Se busca romper con toda la tradición literaria anterior. Experimentación y deseo de renovación. El nuevo arte no va a imitar a la realidad. Esto se ve muy claramente en las pinturas vanguardistas. La literatura es intelectual, deshumanizada. Se busca la pura abstracción y el distanciamiento con todo lo humano, es decir, el momento histórico, anécdota, el sentimentalismo, la problemática social o política, etc. Es una literatura para minorías. Básicamente son experimentos. Todos los movimientos de vanguardia tienen una duración breve, solo unos días, unos meses, o años, o una década. Véase como el surrealismo, como mucho, y nacen tras la redacción de un manifiesto inaugural que fija sus objetivos. Bueno, cuando se habla de movimientos fundamentales de las vanguardias, tenemos que empezar con el primero, que fue el dadaísmo. Fue un movimiento artístico y literario iniciado por Tristan Tzara en 1916, que propugna la liberación de la fantasía y la puesta en tela de juicio de todos los modos de expresión tradicionales. El siguiente movimiento del cual vamos a hablar es el expresionismo, cual fue un movimiento artístico y literario de origen europeo sugerido a principios del siglo XX, que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. El futurismo fue un movimiento artístico de las vanguardias que se originó en Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. El cubismo es un movimiento artístico europeo de principios del siglo XX, caracterizado por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. El siguiente movimiento es el surrealismo, el cual fue un movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial, que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando al lado cualquier tipo de control racional. Grandes autores que dieron gran lujo a este gran movimiento fueron los autores europeos, los cuales fueron varios franceses como Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, James Joyce de Irlanda, Franz Kafka de Checoslovaquia, Thomas Mann, Alemania, Hermann Hesse de Alemania, Máximo Gorki de la Unión Soviética y Camilo José Cela de España. Como también hubo grandes autores europeos, también hubo muy buenos autores americanos como Jorge Luis Borges de Argentina, Julio Cortázar de Argentina, Jorge Amado de Brasil, Gabriel García Márquez de Colombia, Alejo Capetier de Cuba, Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Juan Rulfo de México, Carlos Fuentes de México, Ciro Alegría de Perú, José María Arguedas de Perú, también como Mario Vargas Llosa de Perú. Principales obras literarias del vanguardismo fueron En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, La náusea de Jean-Paul Sartre, La peste de Alberto Camus, Ulises de James Joyce, La metamorfosis de Franz Kafka, La montaña mágica de Thomas Mann, Gabriela, Calvo y Canela de Jorge Amado y Cien años de soledad de
Gabriel García Márquez.